¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, pues continuando con la investigación de la clase pasada, hoy vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a hablar del modelo de partículas, ¿de acuerdo? Ese va a ser el tema de esta clase. Entonces, ¿qué recuerdas de los modelos atómicos? Revisa tu cuaderno, los apuntes de trabajos que tengas del tema de modelo de partículas y compártelo con la clase, lo que encontraste. Esto lo vamos a hacer por escrito en nuestro cuaderno. Vamos a poner, pues, qué recordamos del modelo, de los modelos atómicos, cómo son, cómo eran. ¿De acuerdo? Esto para traer a la memoria lo que ya hemos visto acerca de modelos atómicos. Entonces, ¿qué onda con el modelo de partículas? Bueno, el modelo de partículas nos dice las siguientes cuatro cosas. Toda la materia está formada por partículas minúsculas invisibles al ojo humano. Las partículas de una sustancia compuesta de átomos, los átomos de la misma especie son iguales entre sí y estos pueden combinarse para formar compuestos. ¿De acuerdo? Y las partículas están en constante movimiento y existen una separación entre ellas. Entre las partículas hay fuerzas de atracción, pero estas fuerzas disminuyen si aumenta la distancia entre ellas. ¿De acuerdo? Entonces, número uno, toda la materia está formada ¿de qué? De átomos. Número dos, estos átomos, pues hay diferentes átomos para cada compuesto. Hay átomos de oxígeno, átomos de hidrógeno, átomos de oro, átomos de plomo, ¿de acuerdo? Pero cada uno de estos se puede combinar. Es lo que pasa cuando el cobre se oxida. El cobre al combinarse con el oxígeno, ¿sí? Se obtiene pues cobre oxidado. Número 3, las partículas están en constante movimiento. Esto es por lo que vimos en nuestro tema de modelos atómicos, que los electrones se están moviendo alrededor de los núcleos, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que las partículas están en constante movimiento. Y número 4, entre las partículas hay fuerzas de atracción que disminuyen cuando se aumenta la distancia. ¿Sí? O sea, los objetos se mantienen unidos porque existen fuerzas de atracción que los mantienen unidos. Muy bien, entonces, el estado de agregación de la materia, ¿qué es? Ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Es un tema muy sencillo. Existen 4 estados de la materia: el sólido, el líquido, el gas y el plasma, así como los vemos ahí en estas fichas. ¿De acuerdo? La estructura atómica de cada uno de los estados de la materia es la siguiente. El sólido, como se ve ahí, su estructura atómica es, aquí lo presentamos como si fuera un modelo con esferas. Cada una de estas esferas representa un átomo. ¿Cómo qué? Como el modelo atómico de Dalton que ya vimos. Muy bien. Esta representación del sólido muestra que el sólido tiene sus átomos muy juntos, y no solo esto, sino que también están como formados, como muy estructurados. Es por eso que la materia, los sólidos, pues no se rompen tan fácilmente o no se doblan tan fácilmente, ¿verdad? O sea, los sólidos son sólidos. ¿Qué pasa ahora con el líquido? El líquido nosotros podemos ver cómo es sus características. Del gaseoso vemos las mismas y el plasma igual. Vamos a especificar un poco mejor. El sólido. Como les dije, sus átomos son muy unidos, siempre vienen en estructuras definidas. Esto quiere decir que un sólido, para que cambie su forma o su figura, necesita de energía. Necesitamos, por ejemplo, si yo quiero tomar tal vez algún metal y cambiarlo de su forma natural, necesito calentarlo y golpearlo. O sea, necesito de energía para cambiar su forma. Es muy complejo cambiar la forma de un sólido, ¿sí? Después, un líquido. Un líquido es diferente a un sólido.
¿En qué? En su estructura atómica. ¿Por qué? Porque su estructura atómica en comparación es más suelta, los átomos están un poco más separados y en desorden. De hecho, el líquido toma la forma del recipiente donde se introduce, ¿sí? Un ejemplo de esto sería el agua. El agua toma la forma del recipiente donde nosotros la tenemos. Si no tenemos el líquido en un recipiente, ¿qué pasa con el agua? Pues se tira y adquiere la forma del recipiente en el que está. El piso no es un recipiente, entonces se forma un charco. Pero un charco pues tiene una forma, la forma del pozo donde está. Entonces notan cómo toma la forma de donde está. Es porque sus átomos no tienen una forma definida como, por ejemplo, la del sólido. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de sólido sería el hielo, un ejemplo de líquido sería el agua. Y ahora hablemos del gas. El gas tiene una similitud con el líquido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque toma la forma del recipiente en el que está. Pero a diferencia del líquido, el gaseoso, si no es confinado, o sea, si no es atrapado en este recipiente, este gas se va a liberar y se va a ir y se va a disipar. ¿Sí? Ahí vemos nosotros en nuestra imagen que justamente los átomos de un gas hasta se van, se alejan del recipiente. Esto es lo que pasa con el gas. Los átomos del gas se empiezan a separar de cada uno de ellos. Es por eso que nosotros, por ejemplo, vemos el vapor y el vapor se empieza a elevar y luego parece que deja de estar. Pero lo que pasa es que se alejaron tanto sus átomos que nosotros ya no lo podemos ver. Entonces, un ejemplo de gas es vapor de agua. Por último tenemos el plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es qué pasa si un gas se calienta mucho. Eso es el plasma. El plasma son moléculas, o más bien dicho, átomos cargados de energía. ¿Cómo que cargados de energía? Sí. Si tú tomas un átomo y lo calientas mucho hasta cierto punto, se convierte en plasma. ¿Qué significa esto? Bueno, que el plasma son átomos llenos de energía. Se dice que están ionizados. Un ejemplo de plasma podría ser un relámpago. Estos que vemos en las tormentas eléctricas, puede ser uno de esos, o la flama de la estufa. Ese también es un ejemplo de plasma. Al igual que el gas, el plasma solo puede ser, toma la forma del recipiente donde se confina y si no lo atrapas, si no lo confinas, digamos lo tenemos en una botella, si no ponemos la tapa rosca, el plasma se va a liberar. Muy bien. ¿Cuáles son los nombres de los estados o de los nombres de los cambios de estado? Esto es qué pasa o cómo se le llama a cuando, por ejemplo, un sólido cambia a líquido, un líquido cambia a gaseoso o un gas se convierte en plasma y así un ciclo, ¿verdad? Entonces, cuando un líquido se convierte en sólido, se le llama solidificación. Cuando un sólido se convierte en líquido, se le llama fusión. Cuando un líquido se convierte en gas, se llama vaporización. Cuando un gas se convierte en líquido, se llama condensación. Cuando un gas se convierte en plasma, se llama ionización. Y por último, cuando un gas se convierte en sólido, lo llamamos sublimación. Por mi parte sería todo, chicos. Muchas gracias por la atención y espero que
les haya ayudado esta explicación.